Bienvenidos a Guatapé. Ayer tuvimos toda la suerte del mundo y unos amigos de Abigail que iban a venir también aquí a Guatapé hicieron una reserva mal porque lo hicieron en el día incorrecto. Entonces esta habitación de hotel se iba a perder y como nosotros somos muy buenas personas, pues decidimos venir a quedárnosla. Ahora nos traen el desayuno y tenemos todo incluido: paddle surf, kayak, jacuzzi. Siempre digo que la gente que conozco no es por suerte y es habilidad social. Me esfuerzo mucho en querer a mis amigos, a entenderlos, a conocerlos mejor, pero esto es suerte. I'm very happy. I'm very happy. Bueno, esta manera que estamos teniendo de ver Guatapé no es la más tradicional si quiere ir barato. La habitación en la que nos estábamos quedando costaba 200 pounds británicos, lo que serían aproximadamente 240 euros, 260 dólares, una cosa así. O sea, el sitio es genial. Creo que costaba ese dinero dividido entre 4 personas, lo cual te saldría como 50 pounds la noche, que no me parece del todo horrible contando con que estás durmiendo en un sitio de puta madre. Es un poquito más caro de lo que tú pagarías si quisiese toda la experiencia por tu cuenta, pero esta zona es preciosa. Incluso que de aquí de la terracita se ve hasta el peñón de ahí, mira. Como no pensábamos que iba a pasar todo esto, no sabíamos todo lo que estaba incluido, no me he traído las cosas para sujetar la GoPro, a ver si consigo hacer los vídeos sin perder la cámara. En serio, este sitio es la bomba. No, no queremos más, gracias. Todo lo que estamos viendo es re lindo, las cosas son baratas, la gente es genial, el sitio es precioso y parece como que las cosas van más lento por aquí. La mayoría de la gente que viene hace una ruta de un día desde Medellín, pero yo he decidido venir a quedarme unos cuantos días para explorarlo bien. Honestamente, por ahora, lo más bonito que he visto en todo Colombia. Suerte la mía que he conocido probablemente a dos de las chicas más simpáticas que he visto en todo el viaje. So many years, too many tears on your pillow, on your pillow. Out of the darkness, a sound. Bueno, está jugando Colombia contra Uruguay en las eliminatorias para el Mundial. Me encanta cómo de pasionales son los colombianos en el fútbol. Bueno, ahora en Guatapé se supone que es el 210 aniversario del pueblo. Cuando he venido aquí, se supone que no había nada, no tenía ni puta idea, pero parece que esto va a ser un fin de semana de acción. Así que voy a dejar la cámara en casa, me lo voy a pasar bien y mañana vas a ver mi cara de guayabo. Buenos días a todos. Hoy por la mañanita queríamos subir a la Piedra del Peñol, pero está cerrada porque hay un triatlón. Se supone que abren a partir de las 3 de la tarde. Vamos a ver si eso es verdad y probablemente nos acercaremos para ver si está lleno o no. Si no hay mucha gente subiremos. No espero y subo mañana, que espero que haya menos gente tempranito. A tomarse el día para ver un poquito la ciudad y a relajarse. Bueno, los coleguitos no nos pueden confirmar si se puede o si no se puede ir a las 3 de la tarde. Así que vamos simplemente a ver la zona de... Así que simplemente vamos a ver la zona de los restaurantes, que decían que había un buen mirador también. Y en realidad disfrutar del día, ya no tengo ninguna prisa. Wow, esta es una de las plazas más bonitas que he visto en mi vida. ¡Yo! Nunca había visto un sitio con tanto color y tan buena vibra.
En México tiene muchos pueblecitos que son parecidos y son muy coloridos, pero como que da la sensación de que le encaja mucho mejor la vibra a Colombia. La plaza del Zócalo, te la vas a encontrar casi seguro si vienes andando por la ciudad. Es definitivamente una de las mejores cosas que he visto en todo Colombia. Y por lo visto suele haber mucha música en directo. Si venís a Guatapé, pasaros por aquí, tomar un café por aquí, disfrutar del ambiente porque es increíble. Llevo desde que hemos llegado a la isla viendo un crucero de Disney para dar un paseo por el río. Pasamos por una de las casas de Pablo Escobar y por muchas partes bonitas. Tenía tanta ganas de hacerlo que nos hemos metido. ¡Mira qué fantasía! Vaya decepción. Pensaba que estaba todo el barco lleno de cosas de Disney y solo la fachada. El barco es una mierda. Bueno, los del crucero nos metió en la cara. Nos dijeron que pasaríamos por delante de la casa de Pablo Escobar y nos hemos comido una mierda. Hemos pagado el crucero para nada. Por mucho que os guste Disney, no hagáis el crucero. Y aquí está Abigail pretendiendo tocar la guitarra. Bueno, hoy ha sido día de relax y ahora estamos de vuelta en el hotel. El nombre de nuestro hostal se llama Casa Cayam. Está un poquito alejado de la ciudad y os lo recomiendo al 100%. Tiene una zona de chill, no se permiten zapatos, no se permiten ordenadores, no se permite nada, solo hay instrumentos de música por todos los lados, hay libritos, hay un ambiente hippie muy muy lindo. El hostal tiene un skatepark, tiene una mesa de ping pong, tiene todo, mira. Vamos a ir tempranito a cenar un poquito y a ver si enganchamos un poco la feria del pueblo, a ver la musiquita y a ver qué onda. Bueno, hoy sí va a pasar. ¡Qué divertido! No, son 659 escalones para arriba. Subimos en vertical 770 metros. Tarda un poquito en llegar. Mira cómo está. Pues ya no más, porque hasta aquí llegó la oportunidad. Para que veáis la diferencia de llegar pronto o tarde. Estoy yendo bastante rápido para arriba, para evitar que haya mucha más multitud de la que va a haber en media hora. Esto no tiene ni gracia, mirad. Llegamos. El sitio es espectacular, pero nadie te dice la cantidad de mosquitos que hay arriba. Una vez llegas arriba te das cuenta de la cantidad de gente que hay. Hay bares, hay un par de restaurantes, hay cositas. Si esto estuviese vacío, absolutamente uno de los mejores lugares para visitar del mundo. Ya es espectacular. La mayoría de la gente hace un día de ruta, cuando yo llevo 4 y pienso que me podría quedar 2 semanas más. O sea, mirad. La verdad es que ha sido una cagada venir hoy. Ayer estaba cerrado, hizo mal clima otros días. Me ha tocado venir el último día, que es domingo. Es feria aquí y está llenísimo de gente. Pero es de estos sitios que indiferentemente de la gente que haya, se disfruta muchísimo. Es espectacular, las vistas son increíbles. Y ya fuera de subir a la roca, puedes encontrar un ratito para ti en cualquier lado, con tu parte del lago, alquilarte un paddle o cualquier cosita y disfrutar del lugar. Bueno, hemos terminado el Peñol, hemos comido, hemos ido a ver el fútbol y a España no han tumbado en la Nations League, pero bueno, ya pasó y ahora toca apoyar Colombia porque ahora juega Colombia contra Brasil. La última vez no había muchísima gente, ahora parece que el bar se empieza a llenar. Vamos Colombia. Bueno, hablemos un poquito de lo que costó todo. El bus de Medellín a Guatapé costó 16.000 pesos. Se sale desde la estación norte y se tarda aproximadamente 2 horas y media. El hospedaje depende completamente de vosotros. Aparte de la noche que tuvimos en el hotel, yo he pagado 23.000 pesos colombianos más o menos por noche en el dormitorio del hostal. Coger el bus en la ciudad cuesta 2.500 pesos. Los tuk-tuks aproximadamente costaban 10.000, que si compartes el trayecto pues se hace más baratito. A ver, en comer me he gastado aproximadamente entre 20 y 25.000 pesos. La comida en la calle es más barato, los cafés cuestan aproximadamente 4 o 5, mientras que los desayunos gastábamos aproximadamente
pesos. La entrada del Peñol costaba 20.000 y el barco costaba 20.000. O sea que en total básicamente gasté aproximadamente 300.000 pesos en 4 días, contando con todo, actividades, comida, transporte y bebidas, que fueron muchas. ¿Se puede más barato? Sí. ¿Se puede más caro? También. Haced vuestra propia ruta y dejad vuestras dudas en los comentarios si queréis. Gracias por quedar hasta el final del vídeo, suscribiros al canal, dadle a like y nos vemos en la siguiente aventurilla.